Nadie muerde acá. No sabemos. ¿Ustedes tienen física? Hoy van a hacer el ejercicio al final. ¿Qué hacemos el ejercicio al final? Sí. Bueno, hoy vamos a estudiar la unidad 5. Tenemos el honor de contar con la profe Patricia Badu. Ella va a contarnos sobre la fenomenología, que es nuestra segunda metodología para analizar la arquitectura que le proponemos como cátedra. La profe ya es súper especialista en este tema. Ella es titular en la cátedra de la tarde. Y bueno, aprovechen que la profe sabe mucho, háganle preguntas, participen. Venga con él. No, Seguro van a llegar. y bueno, qué lástima, se van a perder la mejor parte, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a desarrollar esta unidad. Se trata sobre esta palabra que no sé si alguno de ustedes alguna vez escuchó en historia del profesor Fernández o no estamos divididos, no sé con quién viene. No sé si alguna vez escucharon esta palabra, fenomenología. Esta va a ser una clase interactiva, me van a tener que decir sí o no por lo menos. O sea, yo no quiero que estén así como están todos. ¿Escucharon alguna vez la palabra fenomenología? No, o sea que no tienen ni idea de lo que es. Bueno, tenemos mucho trabajo. Bueno, fenomenología empezó siendo una corriente filosófica, ¿verdad? Que empezó ya con Platón y filósofos a lo largo de la historia fueron desarrollando diferentes teorías de lo que estaba pasando con esta palabra fenomenología, ¿verdad? Y ya en el siglo XX se incorpora a arquitectura. Vamos a analizar todo eso. Vamos a tener un pequeño vistazo de lo que es la fenomenología desde el punto de vista filosófico, porque generalmente los filósofos lo que hacen es preguntarse qué pasa en la vida, ¿verdad? Y después todo ese pensamiento filosófico se enquista en otras asignaturas, por ejemplo el estructuralismo o el positivismo, siempre fueron corrientes filosóficas que después de alguna u otra manera se cristala en otras disciplinas, ¿verdad? Como en este caso la arquitectura, ¿verdad? Puede ser también en la psicología, en cualquier otra disciplina, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar la clase con este pequeño videito donde podemos, a ver, después de ver este video ustedes pueden de alguna manera entender de qué se trata esta corriente. No anda el parlante. ¿Qué tal? Vamos a poner con el cable nomás. Che cos'è la biomorfologia? Oh, cosa? Ho provato a spiegarle che cos'è questa famosa fenomenologia, ma devo aver provocato più confusione che altro. Vuoi veramente sapere cos'è la fenomenologia? Sì? Bene. Vedi il pianoforte? In questo momento è soltanto un mobile come un altro che utilizziamo per appoggiare gli biscotti, mentre diventa quello per cui è stato creato solamente quando qualcuno lo apre e suona. Sono le possibilità che nasconde che lo renderanno vivo. Ma chi lo renderà vivo? Sono io, perché so che può fare musica. Senza la mia coscienza e la tua coscienza, questo povero pianoforte sarebbe condannato a rimanere per sempre solamente un appoggio per i biscotti. ¿Alguien pudo captar la respuesta de la tía? Ella es la tía. Ella es una filósofa una filósofa muy importante. Ella fue discípula de Husserl, que vamos a hablar más adelante. Ella vivió durante la primera guerra mundial, más o menos, y la segunda, y era judía, se convirtió al catolicismo, tuvo mucha controversia, tuvo su vida y fue una mujer muy importante en la filosofía, ¿verdad? Como discípula de Husserl, ella trabajaba mucho y estudiaba mucho sobre la fenomenología. ¿Alguien entendió cuál fue la respuesta de ella cuando la sobrina le pregunta qué cosa es la fenomenología, tía? ¿Alguien entendió? ¿No? ¿Alguien quiere recrear lo que pasó en el video?
entendemos lo que es. O por lo menos la palabra fenomenología les da algún indicio de qué puede ser o de qué se puede tratar, y con lo que vieron en el video. Yo creo que tenemos que traer café para que se despierten. Las 11 ya va a ser, O con ellos hay que, yo les digo, no se va a continuar la clase hasta que alguien diga algo. Alguien tiene que decir algo. Bueno, decime, ¿qué pasó en el video? ¿Qué le preguntó la sobrina? He entendido algo, que es fenomenología. Espectacular. He entendido algo que algo puro que nace, algo de dentro de la conciencia personal, algo así. Perfecto, eso es. ¿Vos me querés explicar qué pasaba en el video? ¿No leíste? ¿No entendiste bien? No, ¿Pero qué pasó en el video? La nena se va y le pregunta. ¿Y ella qué le contesta? ¿O alguien le quiere ayudar? va junto al piano y le muestra. Y le dice que es aquello que pasa cuando su conciencia entra en contacto con eso que pasa. Porque si no, el piano va a seguir siendo una mesa para poner adorno. Entonces, la fenomenología es eso que nos pasa ante algo que nos conmueve. Nos conmueve porque tenemos recuerdos y sentimos eso que nos conmueve a través de sentidos, nuestra vista, nuestro oído, ¿verdad? Nuestra percepción en general. Profe, otro ejemplo que siempre se menciona en el concepto de fenomenología es que el sabor de la manzana está en la letra. No, está bien, está en el paladar y no en la manzana, ¿verdad? Entonces, la fenomenología es eso que nos pasa. O sea, ¿a ustedes alguna vez les pasó que se fueron, yo qué sé, se van a un concierto de rock y a algunas personas esa música y a otros le hace vibrar? Eso. O se van a un edificio antiguo y qué sé yo, y les causa algo, o se están paseando por algún lugar y huelen, yo qué sé, el aroma del jazmín o el aroma de alguna flor y les recuerda algo y les pasa algo. Bueno, eso que les pasa, eso que les aparece, esa es la fenomenología. Entonces eso, en algún momento de la historia, los filósofos estudiaban. Entonces ellos pensaban, porque lo que nos llega a nosotros hoy en el 2025 está súper digerido ya por miles de pensadores en todos los aspectos, no en fenomenología nomás, ¿verdad? En todo, en política, en todo. Entonces, primero los pensadores van elucubrando qué pasa con la fenomenología. ¿Pasa en tu corazón? ¿Pasa en tu conciencia? ¿Es una realidad absoluta? ¿A todos les pasa por igual? Todo eso ellos van pensando, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Entonces viene un filósofo, dice algo, después viene otro, le refuta, después viene... Y esos 4 filósofos nomás vamos a ver, ¿verdad? Y así al grosso modo, porque tampoco de acá vamos a salir siendo filósofos. Pero es bueno conocer porque ustedes van a ser profesionales, van a tener un título de grado y es bueno que tengan una cultura general y por lo menos entender y conocer estos personajes, ¿verdad? Entonces van pasando los filósofos y van refutando ideas y van puliendo, podemos decir evolucionando, si quieren, a lo mejor no, pero sí se van planteando nuevas situaciones a las condiciones que van pasando, ¿verdad? Luego, en algún momento, en este caso la fenomenología o ese pensamiento, esa corriente filosófica, ya se acristala en otra corriente, como en este caso en arquitectura, que pasa después de la arquitectura moderna. Todo eso es lo que vamos a desarrollar hoy, ¿verdad? Bueno, del griego, fenomenología es fenómeno, lo que se manifiesta o se muestra, y luego es el estudio. Entonces lo que hace la fenomenología es analizar eso que nos pasa, o sea, analizar ese fenómeno, ¿verdad? El fenómeno no es la mesa que estamos mirando, no es la casa que estamos... Viste que nosotros coloquialmente decimos, era un fenómeno la obra. Esa es una manera de hablar, pero en fenomenología el fenómeno es lo que nos pasa a nosotros a través de nuestra conciencia, no es lo que estamos mirando. Entonces de repente cuando vamos a hacer un texto, qué sé yo, tratar de ver bien cómo redactamos para no poner la palabra fenómeno y que quede como una cáscara de banana ahí medio que no se entienda. ¿Entienden? Bueno, es una rama de la filosofía que estudia el mundo respecto a la manifestación. Pensamiento filosófico de origen griego que posteriormente tiene respaldo en filósofos de gran influencia del pensamiento del siglo XX. El fenómeno que se presenta como dato puede ser percibido por los sentidos, recordado, amado y no es necesariamente algo físico. Esto es un
un mini resumen de todo lo que les dije recién, ¿verdad? O sea, ustedes pueden estar paseándose por algún lugar, o leer algo, escuchar una música, no sé, hasta comenzarse con una piedra, hasta eso les puede causar un recuerdo, puede ir al fondo del inconsciente y representarles a ustedes algo, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, yo me paseo por, qué sé yo, estoy caminando por las calles y encuentro un jazmín y huelo y me van a acordar muchísimo de la casa de mi abuela, que tenía unos jazmines gigantes y que solía desde, no sé, de 2 cuadras, ¿verdad? Entonces, ese tipo de sensaciones y emociones son las con las que juega la fenomenología, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la fenomenología? Es un pensamiento filosófico de origen griego, repetimos, ¿verdad? Que tuvo mucha influencia en el siglo XX. Como les dije, después de la arquitectura moderna, el pensamiento fenomenológico se puso más firme y ahora con más razón, ya acristalándose en lo que es la neuroarquitectura, la neurofenomenología, o sea, ya es como otras materias que se van instalando para hacer ciertas investigaciones donde le ponemos al hombre en el centro de la importancia. O sea, no es más la obra, su forma, todo eso importa, claro que importa, pero tantos años hemos estudiado la forma, la función, el espacio, no sé qué, y nos olvidamos de la percepción del ser humano que vive adentro, y al final de cuentas toda esa obra era para ese ser humano, y nosotros somos una carrera humanista. Entonces, ¿qué hacemos con la fenomenología? Le ponemos al hombre en el medio. Él es el importante, el hombre, la persona, el ser humano, el Dasein según Heidegger. Ese individuo o individua, no sé ya cómo hablar, es el importante, y entonces tenemos que analizar qué le pasa a esa persona en ese contexto. Por eso dijo Martín que esta es una metodología que aplicamos también en el análisis de la obra arquitectónica, porque no solamente vamos a ver su forma, su volumen, su vinculación con el contexto, etcétera, sino que una manera, para mí de repente, casi la más importante, es ver qué nos pasa a nosotros en ese lugar, qué le pasa a la persona que está viviendo en ese lugar, ¿verdad? Y yo les decía que eso hoy se vincula con la neuroarquitectura, porque hasta hace poco todos esos análisis eran subjetivos, eran prueba y error, pero ahora están comprobados, porque se utilizan mecanismos de medición súper elaborados y súper costosos, que lastimosamente acá en la universidad no tenemos, pero se puede verificar, por ejemplo, que ciertos lugares te causan tensión. Antes nosotros no podíamos verificar, era algo que te pasaba, o sea, encuestas, eran investigaciones cualitativas, pero ahora sí se puede verificar científicamente y decir, sí, esto generalmente causa esto. Tampoco es una regla, pero generalmente causa esto, o esto generalmente causa lo otro. Entonces sí podemos hacer investigaciones más profundas. Por eso que ahora se está profundizando mucho otra vez sobre estos temas que muchas veces fueron estudiados, descartados, como todo en la vida, ¿verdad? Como todo, cuando ustedes estudiaron historia vieron que las cosas son cíclicas y vuelven y se repiten. Bueno, con esto pasa lo mismo, ¿verdad? Solo que ahora tenemos herramientas cada vez más precisas, ¿verdad? Bueno, de gran influencia en el pensamiento del siglo XX con Edmund Husserl y Martin Heidegger. Edmund Husserl y Martin Heidegger son dos filósofos alemanes. Edmund Husserl se le llama el padre de la fenomenología. Si bien Platón ya hablaba de fenomenología, Edmund Husserl se le considera el padre. Tanto Edith Stein, que fue la filósofa del videíto, como Martin Heidegger fueron discípulos de Edmund Husserl. Es importante más también, o sea, a mí me ayuda mucho ubicar en la historia cómo surge la fenomenología. O sea, la fenomenología es una reacción al positivismo, que seguro ya habían visto también en historia, que es una corriente que abogaba que todo podía ser medido o verificado de manera científica. Sin embargo, después viene, como dijo la profe, una reacción a esto, que es la fenomenología, un pensador, Edmund Husserl, y dice que no, que hay cosas que pasan por la experiencia, que pasan por la percepción y que no puede ser comprobado científicamente por todas las personas una cosa. O sea, claro, o sea, hoy a lo mejor hay muchísimas cosas que podemos comprobar, pero Husserl vivió en 1890, nació creo que en 1890, por ahí nació, y principio de 1900, o sea, hace 120 años. Fíjense, ahí no habían los instrumentos de medición que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces, claro, esto era totalmente empírico. Bueno, y Martin Heidegger es considerado el pensador
importante del siglo XX. Yo hablo demasiado rápido. Avísenme si no me entienden, levanten la mano y me encanta que me interrumpan, que me preguntan, me encanta que no entiendan. Porque si no entienden, quiere decir que están tratando de entender, porque están atendiendo. Entonces si no entienden, me dicen, porque me encanta que no entiendan. Quiere decir que no están atendiendo. Yo hice mucho esfuerzo para dar esta clase, ¿verdad? Muchas cosas, entonces me encanta que me entiendan. Bueno, entonces Martin Heidegger es considerado el pensador más importante del siglo XX. Y él es, ustedes lo leyeron ya por las dudas, Construir, Habitar y Pensar. ¿Tienen en la plataforma? ¿Alguien leyó? Que levante la mano el que ya leyó. En proyecto, Construir, Habitar y Pensar. Bien por ustedes. ¿Y entendieron? Bien por ustedes, bien doble. Bueno, él fue el filósofo que vinculó, digamos, lo que es la arquitectura con la vida cotidiana del ser humano desde la filosofía, ¿verdad? Bueno, siguiente. Y acá está lo que nos decía la profe Minerva. La fenomenología es una corriente filosófica que se enfoca en el estudio de la experiencia consciente y su relación con el mundo. El sabor de la manzana no está en la manzana, sino en el contacto con el paladar. ¿A ustedes no les pasa de repente que, qué sé yo, a su compañera o a su compañero o a su novio, qué sé yo, algo les parece dulce o salado y a ustedes no, o viceversa, ¿verdad? Porque no está en lo salado a lo mejor, sino en cómo ustedes perciben. Yo hoy en día como algo que tiene poca sal y me parece súper salado, porque yo prácticamente no como sal, ¿verdad? O el que no come azúcar, el que no consume azúcar, toma un café con un poquito de azúcar, por más que sea una cucharita, y le va a parecer algo súper dulce, porque no está en la cantidad. Entonces quiere decir eso que no es objetivo. ¿Entienden eso? Ese concepto no es objetivo, es subjetivo. Que subjetivo quiere decir que está en el subconsciente, está en la conciencia. Y eso mismo pasa con todo. ¿Pensaron alguna vez en todo esto? No, ¿verdad? ¿Y qué piensan ahora? O sea, esto es aplicable cuando ustedes proyectan, porque cuando ustedes proyectan, ustedes van a buscar una intención, van a buscar, claro, no van a crear, no van a conseguir el efecto que ustedes quieren en todas las personas, pero por lo menos va a haber una intención de provocar algo en esas personas a conciencia. ¿Entienden? Siguiente. Bueno, esta es una frase de Stephen Hawking, no me vayas más, que él dice que la arquitectura posee una naturaleza no científica. Y volvemos otra vez a eso que es subjetivo, que está en el subconsciente, que es a través de la conciencia y que no es medible. O sea, hoy ustedes van a hacer un ejercicio acá en la facultad, van a salir, van a irse a pasear y van a hacer un experimento. Y me van a dar una respuesta. Pero yo no puedo medir eso. Yo me tengo que basar en que ustedes me van a decir la verdad. Yo no puedo medir, no es científico. Entonces, si no es científico por ese lado, y yo no puedo replicar, o sea, si ustedes me dicen, esta iluminación me causa, no sé, concentración, a otra persona le pueden candilar. Entonces no es científico, yo no puedo decir, esto es esto causa esto. Entonces siempre hay que ir viendo el entorno, el contexto, la sociedad, el grupo de gente, el grupo humano, ¿verdad? No hay reglas. Aquello que hizo la arquitectura moderna con sus 5 puntos y pasó lo que pasó, ¿verdad? O sea, no podemos vivir en máquinas radicales. Y eso que dice la profe, ya dijimos varias veces en la clase, que no hay una respuesta única. Pero por ejemplo en el examen tampoco ponernos una respuesta, o sea, había respuestas que eran una línea y no había justificación, no había por qué, o sea, todo lo que ustedes consideren como la respuesta correcta puede ser, pero ustedes tienen que justificar y hacernos entender por qué ustedes creen eso. Claro, lógico, y la justificación no tiene que ser porque a mí me pasa así, ¿entienden? O sea, la justificación tiene que estar basada en lo que leyeron, lo que investigaron, lo que conocen, ¿verdad? Si no... Claro, ahí lo que se califica es la justificación, porque nosotros podemos opinar diferente a ustedes, pero tiene que haber un desarrollo pertinente de la respuesta. En algunas cosas, ¿verdad? Claro. Algunas cosas tienen respuesta exacta, ¿verdad? Pero cuando es una pregunta, obviamente, subjetiva, análisis, qué sé yo, entonces ustedes tienen que justificar, pero siempre tienen que justificar con un fundamento que
justamente fundamente su respuesta o que les dé peso a su respuesta. ¿Y cómo es ese fundamento? ¿De dónde van a sacar? Y de otros libros, de libros que leyeron, de análisis, del folleto de la cátedra. Entonces, cuando ustedes hacen una investigación también, por eso siempre se les pide que pongan referencia, que pongan bibliografía, que pongan las citas, que pongan de quién es, ¿verdad? Primero para no hacer plagio y segundo, eso le da muchísimo peso, tanto a su respuesta como a la investigación que ustedes hagan, porque le da un fundamento de lo que ustedes están leyendo, están investigando, ¿verdad? No que están así nomás creando algo ahí razonado, ¿verdad? Bueno, entonces él dice esto, ¿verdad? Que la arquitectura posee una naturaleza no científica, ya que constituye un fenómeno humano muy impuro, al decir que vaya más. En ella se combinan los hechos, los sueños, los conocimientos, los gustos, las creencias, la tecnología, el arte, la intuición, además de las dimensiones temporales del pasado, del presente y del futuro. Esto representa la mayor dificultad a la hora de llegar a un juicio crítico, ya que la experiencia del placer, del gusto, es subjetiva y depende de los valores culturales y contextuales. ¿Entienden? Esto suele ser pregunta de examen. Esta es así. ¿Cómo le decimos? Justificar esta frase. ¿Entienden? ¿Entienden? Estamos hablando de la conciencia, de lo subjetivo, ¿verdad? Bueno, entonces cuando hablamos de apenas puedo ver. No, está bien. Hechos, sueños, conocimientos, gustos, creencias, arte, intuición. Estamos hablando de la conciencia, de lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso él dice que la arquitectura posee una naturaleza no científica. Bueno, siguiente. Yo asumo que entienden todo, ¿eh? Para abrirnos a la percepción, debemos trascender la urgencia del mundo de las cosas que hay que hacer. Debemos intentar acceder a esa vida interior que revela la intensidad luminosa del mundo. Solo por medio de la soledad podremos empezar a adentrarnos en el secreto que nos rodea. Stephen Hall. Este es otro de los arquitectos que vamos a estudiar más adelante. Ahí las compañeras hoy se reían porque nunca pensaron en todo esto, ¿verdad? Entonces por eso dice que tenemos como que hacer una pausa y analizar. Es como la meditación, ¿verdad? Sin llegar a ese extremo. Pero hacer una pausa, analizar qué pasa, analizar qué nos pasa y ahí poder entender lo que nos pasa en ese lugar, con ese espacio, con esa persona, etcétera, ¿verdad? Entonces, solo por medio de esto, entonces cuando ustedes salgan hoy a hacer el ejercicio, ustedes no tienen que hablar con nadie, porque lo que tu compañero te pueda decir o insinuar o esa visita o lo que sea, te va a causar ya algo. Sí o sí te va a influir en tu percepción. Que nos pasa todo el tiempo, o sea, nosotros estamos con un grupo de amigos y estamos súper bien, después viene alguien, enseguida nos influyen, son fácilmente influibles, y en todo, en los espacios. Entonces traten de no hablar solo, hacer tu celular o hacer todo el recorrido, después se sientan en la compu y hacen el formulario, pero traten de no escucharle a los compañeros, hacer el recorrido solo. Y justamente tratar de encontrar lo que ustedes están percibiendo en ese recorrido. Cosas que hacemos todos los días en el recorrido, pero sin ese análisis interior. Sin ese qué me pasa acá, qué me pasa acá, qué me pasa allá, cómo me voy de acá a acá, ¿verdad? Entonces eso ya les estoy dando las coordenadas para el trabajito del final. Siguiente, Nina. Y acá vamos a ver la definición de dos palabras que parecen muy similares, pero en realidad son diferentes. Sentir y percibir. No sé si ustedes pensaban alguna vez en la diferenciación entre sentir y percibir. Sentir es aquello que nos pasa a través de los sentidos. O sea, el agarrar el estímulo, digamos, ¿verdad? El apropiarnos de algún estímulo, sonoro, visual, térmico, cualquiera sea el estímulo, pero es aquello que nos pasa a través de los sentidos, por eso sentir. Y percibir ya interfiere la conciencia. Cuando percibimos, nosotros ya involucramos esa atracción o eso que estamos captando con nuestra conciencia.
de los jazmines, ustedes sienten el olor del jazmín y perciben trayendo a su memoria los recuerdos de la casa de su abuela o no sé, cualquier cosa. Entonces hace esa conexión entre el estímulo recibido por los sentidos y lo interpretado o lo percibido por la conciencia. Y que está relacionado con el video. Sí. Bueno, siguiente, miren. Y estos son los 4 filósofos que vamos a mencionar. No, eso, Martín, ustedes no suelen tocar en el examen, si hay preguntas son muy básicas, porque como les dije, de acá no vamos a salir filósofos, pero es bueno que conozcan. Hablamos ya un poquitito de Husserl y de Heidegger, y ya adentrándonos más en el siglo XX, Merleau-Ponty y Deleuze. Merleau-Ponty y Deleuze eran filósofos franceses, ambos fallecieron ya, y obviamente Husserl y Heidegger también fallecieron y eran alemanes. Es casualidad, o sea, no. Mera casualidad. Bueno, ahí más o menos vemos, la siguiente vemos una línea de tiempo. Husserl hablaba del epogé. El epogé era, o sea, es, porque ya es pobre, decía, es hacer un paréntesis. Entonces él decía que las cosas que pasan son objetivas y que nosotros podemos desprendernos de nuestra historia, de nuestro gusto, de nuestra experiencia y sentir la cosa objetivamente, ¿verdad? Sin embargo, más adelante aparece Heidegger con el Dasein. El Dasein es el hombre arrojado en el mundo para Heidegger, ¿verdad? El Dasein es el hombre, el ser en el mundo. Y para Heidegger la interpretación era hermenéutica. Ustedes ya manejan el término hermenéutica. ¿Quién se anima a decir que de repente? ¿Ya entendieron hermenéutica? Sí, ¿quién dijo sí? No vale. ¿Alguien se acuerda del término hermenéutica? Heidegger sostenía que existía una interpretación subjetiva, totalmente personal, que no podíamos nosotros sacarnos nuestra historia, nuestra cultura, nuestro arraigo, nuestra memoria. O sea, por ejemplo, si yo me voy a China y veo un edificio rojo, no me va a gustar, voy a respetar, pero me voy a tener que poner en ese contexto para poder darle un valor especial. O sea, no me va a chocar a mi gusto cultural, ¿verdad? Me va a chocar un edificio rojo, a no ser que sea colorado, ¿verdad? Pero en general, digamos, ¿verdad? Y lo mismo para los orientales, vienen acá y ven, no sé, se tienen que contextualizar en nuestra cultura para poder apreciar y analizar algo. Porque no, es imposible, porque en mi cultura yo aprecio ciertas cosas y ellos aprecian ciertas otras cosas, ¿verdad? Hay cosas donde coincidimos, pero hay aspectos en los que no, ¿verdad? Entonces, por eso Heidegger sostenía que para interpretar un objeto, sí o sí, eso estaba embebido o intoxicado de hermenéutica. O sea, sí o sí existía una interpretación subjetiva en eso. ¿Entienden? Pregúntame. Vos no estás entendiendo. ¿Podrías explicarte cómo se contrapone con el El epogé, lo que decía Husserl era
que vos podías interpretar una obra y sacarte todo ese bagaje que vos tenés. O sea, vos podías interpretar algo, no una obra, cualquier cosa, tu estado, lo que sea, pero sin pensar en tu contexto completo, en tu historia, en tus recuerdos, en tus memorias, ¿verdad? ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo te desvinculas de tu historia? ¿Cómo te desvinculas de tu recuerdo? ¿Cómo yo voy a pasar frente a un jazmín y no me voy a acordar de mi abuela? Me voy a acordar, va a pasar, eso va a pasar, ¿entendés? O sea, me van a decir ahora, no, el jazmín tenés que acordarte de, no sé, Valle Nevado de Chile. Y no me voy a acordar nunca, me voy a acordar de mi abuela, ¿entendés? O sea, no me puedo olvidar, no me puedo sacar mi conciencia, mi memoria, lo que ya está ahí, ya está ahí. Hay cosas que no nos acordamos, que se llama el mecanismo de olvido, y están ahí, aunque nos hayamos olvidado. Bueno, Merleau-Ponty, ¿entendiste ya? ¿Ya te acuerdas? Y a eso más que le reacciona diciendo que eso no se puede justamente todo lo que ahora la muerte. Entonces esa es la relación entre Husserl y Heidegger, o sea, esa diferencia. Ustedes van a querer hacer un break, ¿verdad? Mucho humo. Porque estamos en qué número? 8 de 40. Así que sí, avísenme cuando quieran hacer un break. Bueno, luego está Merleau-Ponty, y Merleau-Ponty hablaba de la corporalidad. O sea, que nosotros percibimos a través de la experiencia de nuestro cuerpo. O sea, que lo que nos pasa por nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es el receptor. Y por un lado, o sea, ven como el pensamiento de una misma estructura, de un mismo punto, que es la fenomenología y la percepción del ser humano va cambiando por época y por pensador, ¿verdad? Merleau-Ponty ya no, o sea, sigue siendo subjetivista, pero aparte de eso, no todo está acá, sino que también está en nuestro cuerpo, en cómo procesamos, cómo es nuestra experiencia, ¿verdad? Entonces él habla más de nosotros en el mundo, en el espacio, ¿verdad? Cómo hacemos ese recorrido, ¿verdad? Y de luz va más allá otra vez. Y él habla de que encima de que tenemos ese recorrido, somos cambiantes. Entonces no siempre vamos a percibir lo mismo. Porque a lo mejor el espacio cambió, pero vos también cambiaste. ¿Entienden cómo fue cambiando el pensamiento? Entonces nosotros hoy sí, para nosotros esto es todo muy lógico, pero porque ellos ya se quemaron el bulbo haciendo todo esto, ¿verdad? Y discutieron y siguen discutiendo y todo el tiempo hay filósofos que estaban ahí pensando y en esto, ¿verdad? Bueno, entonces Deleuze sostenía esto, ¿verdad? Que él hablaba, bueno, después vamos a ver más o menos su idea, ¿verdad? Pero él hablaba de eso, de que todo es cambiante, ¿verdad? Hablaba que no teníamos que enquitarnos, lo decía él, es una idea, sino que eso puede cambiar, y es lo que estamos en la clase, ¿verdad? Una respuesta no necesariamente es universal, ¿verdad? No tiene la verdad absoluta. Siguiente, y acá esto es la línea de tiempo para ubicarla acá en un momento determinado, pero ya teníamos también los años. Entonces acá tenemos un paneo general de Husserl y el epoqué que ya les expliqué, que era el paréntesis, ¿verdad? Que era alejarse de todo nuestro bagaje y poder tener esa experiencia sin contaminarle con nuestra conciencia, ¿verdad? Eso es lo que él sostenía. Heidegger sostenía que éramos el Dasein en el mundo y en un tiempo determinado y que nosotros teníamos, él era muy existencialista también, ¿verdad? Para Heidegger hablar del hombre era hablar del hombre en el mundo y las vivencias de este hombre en el mundo son las que importan y lo que le importa a las cosas del mundo. Por eso él hablaba de esa subjetividad y de esa hermenéutica, porque nosotros estamos vinculados a un entorno, a un mundo, a un momento y no podemos sacarnos eso, ¿verdad? Siguiente, Merleau-Ponty habla de la conciencia, ¿verdad? Que le da sentido al fenómeno, que sigue siendo subjetivista y apela a esa intencionalidad y a la corporalidad. Él piensa que las estructuras mentales son fenómenos, los objetos de una experiencia irreductible originalmente y pertenecen al campo de la experiencia perceptiva. La percepción más lo percibido, más el sujeto perceptor, más el mundo percibido,
son fenómenos de estructura de intencionalidad. O sea, él creía que, por ejemplo, la imagen de allá que es la Gestalt, ¿verdad? Que toda una corriente psicológica paralela al momento en que Merleau-Ponty también estaba haciendo su filosofía, ¿verdad? Él cree que nuestra conciencia, la intencionalidad se refiere a que nosotros tenemos la intención de ver la copa o tenemos la intención de ver los perfiles, ¿verdad? Y que ahí que nosotros somos conscientes de eso, ¿verdad? Entonces él decía que siempre nosotros tenemos una intención de ver algo y no ver lo otro, ¿verdad? Por eso dice que la teoría de la Gestalt pone el énfasis en la experiencia subjetiva de cada persona. Para él toda conciencia es conciencia de algo, describiendo esto el concepto de intencionalidad. Entonces, que nosotros tenemos esa conciencia, pero a lo mejor no somos totalmente conscientes, pero que tenemos esa intención de hacer eso, o de ver eso, o de actuar de esa manera. Y el último, que es de Luz, como ya les dije, que él pretendía que todo era un constante cambio. En su filosofía usa mucho el término rizoma como mapa que se construye en un modelo productivo experimental. El rizoma en realidad es un término agrario, digamos, de alguna manera. El rizoma es la manera que crece el pasto. Un árbol tiene una raíz que va, una única raíz. Si vos cortás el árbol, no podés agarrar tu árbol y plantar en otro lado porque no tiene raíz. Pero el pasto son ramitas que tienen miles de raícitas, ¿verdad? Eso es un rizoma. Cortas tu pasto y si te rías con cariño, y va a crecer. Entonces el rizoma es aquello que va creciendo y que tiene muchas raíces, ¿verdad? Y a eso él se refería con que nosotros tenemos esa capacidad de ir cambiando, ir juntando y ir experimentando de manera diferente, ¿verdad? Bueno, siguiente. Vamos a pasar más allá porque se van a complicar cada vez más con los filósofos. Bueno, entonces saliendo ya de los filósofos, ¿verdad? Vamos a entrar en lo que es el círculo del pensamiento. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Verdad? Vamos a empezar a entrar ya en la arquitectura, ¿verdad? Nosotros tenemos una manifestación de algo. Vemos, sentimos, escuchamos, olemos, pasa algo, ¿verdad? Siguiente. Entonces tenemos una percepción, o sea, recibimos estímulos sensoriales, tenemos una interpretación, ¿verdad? Le damos sentido a eso que percibimos, entra en nuestra conciencia, o sea, a lo mejor se conecta con recuerdos, con emociones, con sentimientos, y tenemos una acción sobre ese hecho, ¿verdad? Entonces esto le llamamos el círculo del pensamiento, que pasa en milésimas de segundo. Que pasa en milésimas de segundo. Ahora, ¿cómo se da esa manifestación? Nosotros percibimos algo, o sea, antes de percibir, sentimos algo. ¿Cómo se da eso? A través de los sentidos, ¿verdad? ¿Y quién sabe cuántos sentidos tenemos? Es básica la pregunta. Básica la pregunta. ¿Cuánto? Bien. No. No tenemos ningún sentido. Tenemos más de 15 sentidos. Entonces, ahora sí vamos a diferenciar los sentidos externos de esos sentidos de una manera que cada vez porque no son sentidos externos, por lo que estudiamos en el preescolar, pero los psicólogos y otras ramas también han estudiado, tenemos muchos más que 5 sentidos. Acá en este video vamos a hablar de 3 más y después vamos a hablar de 2. Vista, olfato, oído, gusto y tacto. 5 sentidos sensoriales que nos permiten percibir el mundo, pero no son los únicos. La verdad es que hay más sentidos de los que están en el Vox Populi, ¿no? Y estos son muy viejos, solo que apenas están pasándose la información. La interocepción y la propiocepción también son parte del repertorio que tenemos para percibir lo que pasa dentro y fuera de nuestro cuerpo. Ni siquiera son 5 más de estos 7. De hecho, tenemos otro sentido que es el vestibular. El sistema vestibular me permite saber la aceleración. Si yo subo un coche y me muevo, siento la aceleración, que es el vestíbulo. Es falso que la información que nos da nuestro cerebro sobre nuestro estado interno sea inconsciente. Usted no está ahorita consciente de cuál es su frecuencia cardíaca, pero si de repente ocurre algo, escucha quizá un balazo, puede sentir el cambio en la frecuencia cardíaca.
y eso alimenta nuestro cerebro y modifica también las entradas sensoriales que tenemos por los otros sentidos. La interocepción nos permite percibir de manera literal lo que nos sucede visceralmente. ¿Cómo sabes que alguien me gusta? Ah, pues porque siento maripositas en el estómago. Esa sensación que se siente en el estómago es la interocepción. Las emociones se sienten en el cuerpo y por eso mucho tiempo se pensó que el corazón era el centro de las emociones. La propiocepción nos hace ser conscientes de la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Si necesitamos hacer un movimiento de alcance, por ejemplo, mi cerebro sabe en dónde está la mano y sabe a qué coordenada dirigirlo para agarrar una pelota. Y lo sabe con una coordenada en X, Y, Z, o sea, qué profundidad. Y entonces hace un cálculo. Las neurociencias cognitivas revelan que la percepción de nuestro entorno dependerá de cómo nos sintamos en ese contexto. Podemos estar en una calle que está oscura y de repente decimos, no me late, yo creo que no voy a caminar por ahí. ¿Cómo sabemos eso? Mucho es que aprendimos a leer nuestro cuerpo, porque el cuerpo de todos modos se comunica con el cerebro con el cuerpo y es uno solo. Como ocurre con los demás sentidos, el ejercicio es fundamental para un mejor desarrollo y procurar nuestra salud física y mental. Bueno, sentidos internos, sentidos externos. Tema examen. Y realmente sentido externo, porque yo hago sentido externo, lo que pasa adentro. Sentido externo, los tipos que conocemos. ¿Entendieron? Acaso de tres nomás, verán el video, ¿verdad? Estos son videos que no están pero para hablar de los ácidos, de la reconcepción, alguien puede entender en este video, por ejemplo, la propia sección. ¿Dónde puse? ¿Dónde dice? También, exacto. Y conocer sus medidas. Por ejemplo, en una escalera, vos ves tu otra vuelta, digamos la vuelta, pero a veces sin mirar, vos ya sabes dónde está. Como la primera tenés que ver. Por eso es muy importante que mantenga una misma distancia. Porque tu cuerpo ya asimila. O alguien que da un ejemplo en el lenguaje de tronco, en la propia sección. Por ejemplo, una vuelta que como que en casa y de abajo de vos no necesitas irte y medir o tocar. Vos ya sabés que no va a pasar, pero no es importante pero un poquito abajo, o esa viga, más saludada, ¿verdad? O la mano de una escalera. Por eso es importante conocer también estos sentidos, porque son sentidos que ya no, a nosotros ya nos van a interpretar, ya nos va a involucrar en nuestro quehacer, ¿verdad? La interocepción ya se refiere más a lo que son las palpitaciones, los calores, la sensación de cansancio, que son las escaleras, ya se sienten cansados. El vestibular tiene que ver con el oído. El oído es todo lo que es equilibrio. La gente que sufre de vértigo tiene un problema en el oído. Que son unas piedritas que le pegan en la membrana del oído interno. Cuando esas piedritas se desprenden, es que la persona tiene el vértigo, ¿no? El vértigo de las alturas, ese no es el vértigo es ese problema que uno tiene en el equilibrio del oído, ¿verdad? Por algunos compañeros conocen, ¿verdad? Entonces el vestibular es ese, ¿verdad? Que vamos a ver un ejemplo, vamos a ver una estructura de ese sentido, ¿verdad? Aplicar de una manera a propósito para crear cierto no es mareo, pero cierto vértigo, ¿verdad? Y la termocepción, el elástico tiene que ver con la vista y el tacto, pero sin usar. Entonces, yo sé, sin tocar esa mesa, yo ya siento cómo es. Profe, Sí. la pasada estaba leyendo cuando estaba haciendo lo de la neuroarquitectura, que los arquitectos pueden usar este sentido como una forma de relajación mental también para las personas, porque cuando vos pones las texturas que corresponden dentro de un espacio, las personas miran y ya saben cómo se siente. Entonces eso significa como un relax mental porque le hace saber a su cerebro cómo eso se siente sin tocar. No sé si me explico. O sea, es como un ahorro, decía, es como un ahorro mental para el usuario
Entonces si de repente le llenamos con texturas que no, o sea, que agobian, es como que muy... Como dirían los artistas, hay mucho ruido. Sí, Así sí. dicen, o los fotógrafos, hay mucho ruido. Llenan cosas así. Acá hay una pared de ladrillo, acá hay una de mármol, acá hay una de rojo y acá hay una pared de verde. Llegar y no tocas nada, no después ya te... Eso, ¿verdad? Sí. Hay mucho ruido visual, áptico. Entonces ese es el sentido áptico, ¿verdad? Que se usa mucho en fachadas o en interiores, como dijo Minerva. Hasta para la estructura de los pisos, ¿verdad? Cuando queremos que un piso sea los ciegos, por ejemplo, usan mucho en el sentido áptico para los camineros, ¿verdad? Los podotáctiles. Y la termocepción, que tiene que ver también con el tacto, pero es más a nivel de todo el órgano de la piel, ¿verdad? Que es el calor, cuando nos agobia, sobre todo en este país, cuando tenemos una restricción al calor o al frío, ¿verdad? Esa termocepción es toda esa sensación de agobio, pero por el calor, no por cansancio, ¿verdad? O por el frío, ¿verdad? Siguiente. Bueno, entonces acá tenemos los sentidos externos, los 5 primeros, y los internos, que hablamos recién, propiocepción, del equilibrio, áptico, termocepción, interocepción, etc. Hay como 15, o sea, de diferentes autores dan diferentes números de sentidos internos. En un principio Aristóteles hablaba del sentido común como un sentido, pero ahora hablamos más de un sentido más práctico y comprobable, medible, ¿verdad? Entonces, la propiocepción, como dijimos recién, era una escalera, muy jugando, entonces siempre hay que tener en cuenta las medidas anatómicas, las cosas de acuerdo a lo que nosotros queramos crear, queramos hacer percibir al otro, ¿verdad? Entonces ahí está el ejemplo de los chicos jugando, donde los chicos ya saben cómo es, ya conocen ese espacio. Si ustedes hacen memoria y se acuerdan de los jueguitos donde ustedes jugaban, inconscientemente ya sabíamos cómo era el espacio. Podíamos jugar con los ojos cerrados si queríamos. No sé si alguien se acuerda cuando era chico. Mis amigos que jugaban. Por lo menos en su casa abajo de la mesa, ¿verdad? Yo jugaba abajo de la mesa también. Bueno, este es el vestibular. ¿Cómo crees que está esta foto? Vos que estás sacando la foto. ¿Cómo crees que es esa foto? ¿Cómo está la cámara que sacó esa foto? Y creo que está bien posicionada. ¿Cómo? No, decime, poné así físicamente. ¿Cómo sacó la foto? O sea, vos decís que es una pared así. Aquella de allá, ¿crees que es una pared vertical, un techo, un piso, un qué es? Y por lo que se va a poder, parece que la cámara está bien posicionada para ver la estructura de lo que está. No, o sea, mi pregunta es, ¿pensás que la cámara sacó así o sacó así? ¿O sacó así? ¿Sí? ¿Quién da más? Pero vos así. ¿Quién cree que sacó hacia arriba? Levanten la mano. Pero a la primera vista parece que sí, tomó la foto hacia arriba por lo que predomina la imagen, que es la parte de arriba de lo que es la pila esa. Sí. Pero luego uno mira más atentamente y ahí hay algo recto, que es una mesa incluso. Entonces, Una planterita en la ventana. Está sacado de frente. Este es el que les dije que es un... Justo nos puso el videito ese que tengo. Que es un... Si quieren ver un video de este, tengo ahí en la computadora. Que es una casa que está totalmente hecha así, todo irregular. Y el que entra, como que se marea, porque no es lo convencional, no son las paredes rectas, no son pero no es un edificio tipo Frankel que es enorme que uno puede centralizar su cuerpo y estar bien. Es algo chiquitito, ¿verdad? Entonces, se viene todo encima, ¿verdad? Esa casa particularmente, el dueño ya puso como museo, entonces cobran en Holanda, ¿verdad? En Holanda, creo que era. Él cobra una entrada y la gente entra y mira tipo museo porque era todo el día que gente debería entrar. Acá se ve el conjunto de casas, ven la pared va hacia adelante, o sea, es un juego y todo el mobiliario adentro es hecho a medida porque es totalmente irregular. Irregular recto, no orgánico, pero irregular, ¿verdad? Nada es a 90 grados ni mucho menos. Lo áptico, como dijimos recién, son estímulos visuales que provocan sensaciones táctiles. O sea, cuando uno ve, vos ves una pared de mármol
y ya sabes que es fría y suave. O ves una pared de ladrillo visto y ya sabes que es áspera y más cálida, ¿verdad? Que el mármol, por ejemplo. Entonces, ese es el sentido áptico. Y es un sentido con el que jugamos mucho los arquitectos, ¿verdad? Cuando queremos crear una sensación X, jugamos con ese sentido y ahí vemos qué queremos crear y hasta dónde podemos llegar también, ¿verdad? Y la termocepción es el sentido relacionado con el tacto y se refiere a la capacidad de sentir cambios de temperatura, que también nosotros deberíamos tener muy en cuenta en este país, como les dije recién, ¿verdad? Siguiente. Bueno, este es el resumen, ¿verdad? Anoten la interocepción, que son esas señales internas que recibimos, ¿verdad? Las palpitaciones, cuando nos queremos ir al baño, cuando nos sentimos mal, todo lo que sea interno del organismo es interocepción, por eso es intercepción de sentir, ¿verdad? Bueno, entonces volvemos a nuestro aquel círculo del pensamiento. Teníamos el estímulo externo a través de cualquiera de los sentidos, interno o externo. Podemos tener un estímulo interno que sea mirar nomás esta viga de hormigón, ¿verdad? O qué sé yo. O sea, puede ser una cosa así áptica, ¿verdad? Percibimos con los, sentimos con los sentidos, o sea, absorbemos ese estímulo. Luego tenemos la percepción, la conciencia, la interpretación y una respuesta al mundo, lo que nos pasa con esa visión que estamos teniendo. Siguiente. Bueno, este es importante. Este es el mismo círculo del pensamiento, pero puesto así a lo largo. Si nosotros damos vuelta al círculo del pensamiento, nosotros al final del círculo del pensamiento tenemos una acción. Por ejemplo, sentimos que el fuego nos quema, o sea, vemos el fuego, tocamos, sentimos, percibimos y tenemos una acción, ¿verdad? Ese es lo más básico, ¿verdad? Si damos la vuelta, nosotros podemos tener un proceso de diseño. Nosotros sabemos que tal elemento nos causa tal acción. Si nosotros en un proceso de diseño decimos queremos conseguir esa acción, esa es nuestra meta, hacemos el proceso inverso, ¿verdad? Buscamos esa acción y cómo llegar a esa acción a través del proceso inverso. Para eso tenemos que saber qué es lo que nos lleva a esa acción. ¿Entienden? ¿Entienden? Es fácil. Siguiente. El diagrama representa dos procesos relacionados con la percepción y la acción humana. El proceso de respuesta al mundo de lo externo a lo interno y el proceso de diseño de lo interno a lo externo, ¿verdad? El de arriba es de lo externo a lo interno y el de abajo es de lo interno a lo externo. ¿Se entiende súper bien? Siguiente. El diagrama muestra cómo el pensamiento humano opera en dos direcciones, desde lo externo hacia la respuesta en un proceso de percepción y reacción, y desde la respuesta o la intención hasta la materialización en un proceso creativo de diseño. ¿Se entiende? A lo mejor esto hacemos todo mecánicamente, pero nunca pensamos en los sentidos, en la percepción, en lo que nos pasa, ¿verdad? Y lo hacemos todo mecánicamente, pero siempre estamos mal en la forma, en la emoción, en el organigrama, en no sé qué, bueno, empezar a pensar también en estos elementos importantes, ¿verdad? Entonces, si quieren hacer un break acá, que vamos a empezar a hablar de la arquitectura, una hora que estamos, ¿quieren hacer un break? Depende de ustedes. Vamos a hacer un break aquí. Voy a llamar la lista antes de que salga. Como vos quieras, yo puedo seguir, como vos quieras, sí, vamos a ver. Me voy a llamar la lista, ¿sí?